Seguimos leyendo la segunda parte del libro El futuro del dinero, capítulo 9, la situación argentina y el contexto mundial, que tiene una cita de un famoso economista de la época, que dice: nuestra gente sigue ahorrando mucho. Lo que ocurre es que no lo invierte en el país, sino que lo invierte afuera. Esta es la diferencia. Eso es lo nuevo que ha aparecido, sobre todo con enorme virulencia en los últimos 13 años. Esta cita pertenece a Roberto Alemann y es de diciembre de 1988 en Buenos Aires, perfectamente aplicable a esta época de septiembre del 2018. Y el capítulo dice así: en este capítulo analizaremos las dos fases del desangramiento argentino, desde 1975 hasta 1989 y desde 1990 hasta nuestros días en 1997. El contexto mundial para la primera etapa puede ser explicado desde el punto de vista que nos interesa, que es el de las causas de los grandes flujos planetarios de dinero, con el gráfico siguiente que describe dos hechos singulares, como son la crisis de los precios del petróleo y sus consecuencias directas más importantes, que fueron la verdadera privatización global de la economía y la génesis de las deudas externas apoyadas en la universalización del sistema financiero. Veamos. En el gráfico anterior vemos la fase 1, crisis del petróleo 1971-1976. A partir del incremento notable de los precios del petróleo producido por los países OPEP y las compañías petroleras privadas, se genera un flujo masivo de capitales desde los estados nacionales de los países desarrollados hacia aquellos. En casi todos los países desarrollados, el Estado se hace cargo de pagar la cuenta del petróleo, porque es una cuestión de evidente interés estratégico nacional. Esta transferencia de recursos genera déficit fiscal y recesión en el primer mundo y una bonanza exuberante en los países árabes y las compañías petroleras. La fase 2, primer retorno y génesis de la deuda, 1976-1980. Todo ese enorme flujo no permanece en las manos de sus propietarios, sino que va a las arcas de la banca privada de los países desarrollados, en forma de depósitos o de inversiones de los petrodólares. Esto constituye una verdadera privatización
de los recursos de los estados nacionales desarrollados. La banca con ese excedente genera tres cosas. A, más desarrollo en los países desarrollados. B, un hijo inteligente. Y C, un hijo bobo. El hijo inteligente es el conjunto de países que, empleando adecuadamente los recursos, logran crear sociedades industriales, particularmente las llamadas NIC, New Industrialized Countries, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, más lentamente Brasil y Chile. El hijo bobo es el conjunto de países como el nuestro, cuyo endeudamiento es estéril. Solo producen estos hijos bobos, como la Argentina, deudas externas. Posiblemente no sea una casualidad la coincidencia temporal del incremento brutal del poder financiero de la banca privada con la instauración de la brutal dictadura del proceso de reorganización nacional, que, teniendo todo el poder, sin embargo reservó el manejo de la economía y las finanzas públicas a los notables exponentes del liberalismo económico, como Martínez de Oz, Cavallo, Alemán, Alzogaray, etc. Hasta los militares, autoritarios por vocación y formación, hablaban del principio de subsidiariedad del Estado, totalmente liberal. La apertura de la economía, la eliminación de impuestos a las ganancias financieras, la imposición de altas tasas de interés, la instauración de la libertad de mercado, fueron los elementos que generaron la debacle argentina, casi exactamente como hoy. La fase 3 relata el segundo retorno y las consecuencias, la fuga de capitales, 1980-1997. La dominación financiera se manifiesta en la paulatina toma del poder político en el planeta por una parte de una de las patas del trípode, el sistema financiero universal. El Fondo Monetario Internacional lidera un conjunto de instituciones políticas y económicas de cualquier nación, de instituciones internacionales, que tiene más poder sobre el dinero que las instituciones políticas y económicas de cualquier nación del planeta. Todo el tema de la deuda, de carácter esencialmente político, por su génesis y sus consecuencias, queda en manos de este nuevo poder. Los gobiernos nacionales y el Papa solo pueden generar tibias reconvenciones sentimentales muy de vez en cuando. La conducción ideológica y práctica de las economías endeudadas por parte del Fondo Monetario Internacional y sus alumnos, salvo excepciones que veremos a continuación, agregan nuevos y nefastos instrumentos a su panoplia. Por medio del manejo de la cotización de las divisas extranjeras, principalmente el dólar de Estados Unidos, y el manejo de la inflación y de las tasas de interés por parte de los economistas, entre comillas, argentinos mencionados anteriormente, en particular por Domingo Cavallo, a la sazón presidente del Banco Central de la República Argentina,
se genera una nueva privatización que constituye un gigantesco flujo de capitales del Estado a las empresas privadas argentinas, entre comillas. Se trata de los seguros de cambio, instituidos para salvar a los privados de sus deudas externas en dólares. En poco más de 6 meses, el Estado Nacional se hizo cargo del pasivo privado por valor de no menos de 25.000 millones de dólares. El Estado y las empresas argentinas quiebran, pero los empresarios premiados por la gentil bonanza estatal retribuyen el gesto depositando sus ganancias en la banca privada de los países desarrollados. De ese modo se genera una barrida de dinero que dura todavía. Se había generado un nuevo fenómeno mundial, la fuga de capitales masivos.